Eso me parece que dio pie a algunas intervenciones posteriores muy interesantes, donde fue quedando claro, por un lado, cuál es el tono y el modo con que se tiene que hablar en las asambleas de carta abierta, donde no está exenta la crítica a nadie, por alta que sea su función, pero siempre que partamos de reconocer que por algo estamos aquí. No vamos a descubrir ahora, ya lo sabíamos antes de esta asamblea, que nosotros coincidimos con lo principal que ha hecho este proceso político desde el año 2003, y entonces acá no hay ministros que estén relacionados con la CIA ni que ejecuten políticas del Banco Mundial, aunque, como se dijo recién y en intervenciones anteriores, hay muchísimas cosas sobre las que tenemos que opinar, algunas que tal vez no se pudieron hacer, como se decía, porque todas las políticas no se hacen al mismo tiempo, otras que se hicieron mal y otras que siguen estando pendientes. Me parece que, por otro lado, esto que planteó el último compañero acerca del avance doctrinario me parece importante, porque, y creo que sí, aunque yo no soy ninguna autoridad porque era muy chiquito cuando el primer peronismo para juzgarlo, quiero aclarar, me parece que efectivamente la transformación que se está dando en la Argentina, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, solo tiene comparación con la que se dio en los primeros años del peronismo, y en particular en estos temas que estamos hablando sobre el desarrollo nacional, la industria, el mercado interno, en fin, todo lo que sabemos. Pero también es cierto que cuando nosotros comparamos ese avance doctrinario con las realizaciones concretas, sobre todo en lo que tiene más que ver con el desarrollo económico, con la infraestructura, advertimos, bueno, primero algo que ya sabíamos, que era la magnitud del retroceso que se vivió en este país en las décadas anteriores, hasta qué punto nos han dejado un estado totalmente vaciado en muchos aspectos, las dificultades para avanzar en un proceso de industrialización más o menos sostenido, las dificultades para incluso avanzar en términos de autonomía tecnológica, lo caro que se pagan algunas demoras, por ser generoso, que tuvimos en el área ferroviaria o en el área petrolera. Todos celebramos la estatización de YPF, pero éramos conscientes en ese momento que haber demorado tanto tiempo esa medida tenía consecuencias que iban a ser difíciles de revertir, y es lo que estamos viendo ahora con esta magnitud del déficit energético en el sector externo. Creo que la discusión sobre si hay que aplaudirlo o no a Randazzo es una discusión que me parece no es la más relevante. Yo creo que hay que aplaudirlo dos veces, un poquito ahora, porque a pesar de todas las dificultades está avanzando por el camino correcto, y con mucha más fuerza, seguramente una ovación dentro de unos años cuando esa política empiece a dar resultados. ¿Por qué digo esto? No es un juego, porque nosotros tenemos que reconocer que así como cuando hacemos las cosas bien, los efectos son muy duraderos, y nadie puede desconocer hoy, por ejemplo, lo que significó la asignación universal por hijo, cuando no hacemos las cosas bien, después revertir el proceso nos cuesta. Y la gente va a aceptar que la política de ferrocarriles está dando resultados cuando efectivamente hayamos avanzado de manera más significativa. Pero para nosotros, que lo vemos desde adentro, porque somos militantes de este proyecto, nos reconforta la actitud del ministro, que le ha dado a esta cuestión una prioridad que antes no tenía, y entendemos cuando la presidenta dijo el otro día, esto nos duele, lo sentimos casi como algo injusto, porque estamos haciendo mucho ahora por los ferrocarriles, pero lo que estaba implícito en lo que ella dijo es que si ahora estamos haciendo mucho es porque no lo habíamos hecho antes. Por otro lado, me parece que, bueno, ya se ha hablado de tantos temas y en general coincido con todo lo que se dijo, así que no voy a volver sobre ellos. Simplemente quería retomar algo sobre la cuestión del Poder Judicial, porque esta judicialización de la política, a la que varias veces nos hemos referido aquí en Carta Abierta,
está alcanzando ya niveles tales que se puede decir que hay una confrontación entre el Poder Judicial y ni siquiera el Poder Ejecutivo, porque son leyes del Congreso, ¿no? Entre la mayoría de la población y el Poder Judicial. Esto, como decía el compañero del movimiento Evita, por identificarlo de algún modo, como él se identificó, me parece que efectivamente es una... se justifica esta posición de la justicia con algo que ha entrado mucho en el sentido común de la gente, tal vez porque nosotros no, cuando digo nosotros, digo en general, el movimiento popular, no lo hemos discutido demasiado, que es esta idea del sentido contramayoritario que debiera tener el Poder Judicial. Ustedes escuchan algunos comunicadores que hablan de esto y parece algo de sentido común. Entonces, el Parlamento estaría para ejecutar la voluntad de las mayorías y los jueces estarían para cuidar que las mayorías respeten a las minorías. Seguramente hay mucha gente kirchnerista, mucha gente con pensamiento popular y progresista que a lo mejor nunca reflexionó sobre esto y de hecho habrá aceptado alguna vez que los jueces están para controlar a las minorías, porque las mayorías como gobiernan no necesitan que las cuide nadie. Bueno, esto es una falsedad total que se revela cuando la justicia empieza a limitar el poder de las mayorías, y es una falsedad mucho antes si nosotros, olvidándonos por un momento de las reglas formales, digamos así, de la democracia, pensamos que vivimos en una sociedad donde hay determinadas relaciones de poder fácticas. Entonces, da la casualidad que la justicia en la Argentina expresa en buena medida al gran poder económico. Entonces, esta idea de que es un poder para controlar a las minorías, si reemplazamos el término minorías por los más débiles, llegamos a la conclusión de que hoy el gobierno nacional expresa a los más débiles y el Poder Judicial expresa a los más poderosos. Entonces no es un poder contramayoritario, es un poder al servicio de los grandes poderes de la sociedad. Esto parece muy elemental, pero de alguna manera tenemos que decirlo, porque efectivamente hay toda una doctrina jurídica que tiene 200 años que viene sosteniendo lo contrario. Y esa doctrina está muy instalada en el sentido común de la gente, y no quiero repetir algo que creo que dijimos varios en otras asambleas, pero también la instalación de esta idea tiene mucho que ver con la crisis que ha tenido el pensamiento progresista, de izquierda, popular, como querramos llamarle, en relación a la posibilidad de formular una nueva teoría de la democracia. Entonces, sobre esa limitación nuestra se montan estas propuestas. Entonces, ustedes piensen que cuando nosotros planteamos el proceso de la profundización de la democracia, se nos abre un horizonte inmenso, donde por supuesto que no podemos tener, como teníamos en otra época, y así no fue, programas absolutamente definidos de cómo tenía que ser la nueva sociedad. Pero precisamente la crisis de esas ideas de construcción del socialismo nos ha llevado a una cierta orfandad, porque hoy, por ejemplo, si nos preguntan en la democracia que queremos construir, ¿cuál es el ámbito que corresponde al sufragio universal? ¿Y cuál es el ámbito o el espacio o el modo de participación que pueden tener otras formas de representaciones sectoriales? Este es un tema que ni siquiera está instalado. Nos resulta cómodo discutirlo cuando se trata de los jueces y de los abogados, porque sabemos que el Poder Judicial es un poder del Estado y entonces no puede ser manejado por una corporación. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la organización de los trabajadores y el poder político? Es un tema sobre el cual seguramente tenemos todavía muchas dificultades para tener propuestas y pensar una visión de futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más importante, me parece que está pasando hoy en la Argentina en relación con esta cuestión, es que se abre un debate de horizontes insospechados.
y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de ese debate. Ojalá se resuelva bien en el corto plazo lo de la elección de los consejeros de la magistratura, pero como acá se decía, tenemos algunas razones para dudar que eso vaya a ocurrir, pero de cualquier manera la discusión que se ha abierto es lo más importante, y en esa discusión Carta Abierta tiene que participar, planteando con mucha más claridad de lo que lo hemos hecho hasta ahora, que no hay funcionamiento de las instituciones de la República posible si no es en el marco de un país que se transforma y que extiende la ciudadanía al conjunto de sus habitantes. Y para eso tenemos la experiencia del 2001. Acá no habría república en la Argentina si no hubiera habido un proceso político que devolvió la confianza a la gente. Y en segundo lugar, tenemos que animarnos también a pensar en qué significa nuestra propuesta de una democracia más profunda, más extendida, más participativa. Y esto me parece que es el modo también de tener iniciativa en este debate político. Nosotros no estamos discutiendo solamente contra el Grupo Clarín o sobre el Poder Judicial. Estamos planteando una nueva concepción de la democracia, donde se entiende que el poder de las mayorías tiene que tener absoluto predominio sobre el poder de las corporaciones. Y en ese sentido, para ya no extenderme demasiado, también hay que pensar en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad donde cambian los gobiernos, cambian algunas cosas, se dictan normas muy interesantes como la Constitución de la ciudad, pero la estructura de poder conformada por las empresas de obra pública, sus gerentes en los gobiernos, no cambia demasiado. La semana pasada tuvimos, como habíamos anunciado acá, la reunión que se hizo en el Centro Cultural Haroldo Conti sobre la jornada sobre el derecho a la ciudad. No les voy a contar demasiado porque hay muchos de los que están acá que fueron, y supongo que habrán comentado también. Pero quiero decirles que hubo una cantidad muy grande de compañeros, más de 200, que participaron durante unas 6 horas aproximadamente, que se discutió con un nivel de profundidad y con una participación que me pareció realmente muy importante y que me confirmó lo que creo que muchos pensábamos, que es posible elaborar una propuesta sobre la ciudad de Buenos Aires, que no es un tema que nos esté vedado, que sea tan complejo. Ahí hablaron algunos compañeros con un nivel de profundización y de conocimiento muy grande, y hablaron también compañeros de organizaciones sociales que acercaron sus inquietudes y su experiencia. Me decía el compañero Pogiese, que fue uno de los que participó en la reunión, que el grupo de Carta Abierta que está a cargo de él va a hacer otras jornadas en el mes de julio, donde vamos a participar, y creo que esta iniciativa que hemos desarrollado en grupo de compañeros tiene que estar al servicio de lo que haga Carta Abierta en la campaña electoral, porque creo que tenemos entre todos que mostrar que podemos participar tanto a nivel de las grandes discusiones teóricas como a nivel de las propuestas concretas para la ciudad en que vivimos. Y acá, para terminar, me permito una amable corrección al compañero del movimiento Evita, que me pareció muy atinado todo lo que dijo, pero seguramente quiso hacernos un cumplido cuando dijo que nosotros teníamos muchas ideas y ellos juntaban mucha gente. Probablemente ellos junten más gente que nosotros. No estoy seguro que tengamos muchas más ideas que ellos, porque los he escuchado decir cosas muy interesantes, pero quiero decirles que no nos gusta esa división de tareas. Y en la campaña electoral vamos a participar todos juntos, los que juntan gente y los que juntamos ideas, haciendo todas las dos cosas. Gracias.